Muy buenas noches y bienvenidos a las claves de Wall Street del día lunes 24 de julio. Arranca la semana, una de las semanas más importantes de todo el mes de julio y posiblemente también del mes de agosto. ¿Por qué? Porque se junta todo en una semana que va a ser de lo más sorprendente. Tenemos por un lado datos macroeconómicos, tenemos ese dato de PIB del segundo trimestre, disculpar, esa lectura inicial del segundo trimestre del PIB de Estados Unidos, segundo trimestre de 2023. También conoceremos el dato de inflación PCE, la inflación favorita de la Reserva Federal, el viernes. Y, por supuesto, hablando de Reserva Federal, también el miércoles subidas de tipos de interés, o por lo menos reunión de la Reserva Federal, también de hecho del BCE el día siguiente. Así que una semana cargada donde los bancos centrales vuelven a hablar, parece ser que toca otra subida de tipos de interés de 25 puntos básicos en ambos bancos centrales, y también una semana donde se acumulan resultados. Enseguida veremos qué esperar de cada uno de los resultados, qué movimientos esperar de las grandes empresas, dónde están apuntando las opciones, el mercado de opciones de derivados, con ese movimiento implícito esperado para este tipo de resultados. Y también vamos a mirar lo que están ocultando los bancos enseguida, porque la FDIC ha puesto un tuit muy interesante. La Corporación de Seguros y Depósitos en Estados Unidos ha mandado un mensaje muy relevante sobre los bancos y sobre lo que ocurrió con la crisis bancaria en marzo. No se lo pierdan porque enseguida vamos a abordar todo esto. Arrancamos con los PMIs, este cierre de Wall Street, donde miramos la desaceleración que ha tenido la eurozona. Veíamos esa gráfica donde los PMI recuperaban, parecía que todo empezaba a mejorar, y en los últimos meses estamos viendo un debilitamiento de los PMIs. Los PMIs, para el que nos escuche y le suene a chino, son unas encuestas que se realizan a los gestores de compras de las diferentes empresas, ya sea en el sector manufacturero o en el sector servicios, para que respondan a una serie de preguntas. Si el PMI se mantiene por encima de 50, significa que en el sector en el que se está mirando esta encuesta, la actividad se ha expandido. Si está por debajo de 50, significa que la actividad se ha contraído con respecto al mes anterior. Pero luego también, pues estando por encima de 50 o por debajo de 50, podemos o deteriorar más la actividad o incrementar la actividad. Lo que veíamos, por ejemplo, era que los PMI, si miramos en esta gráfica, donde estamos viendo el de servicios en azul de la eurozona, en rojo el manufacturero de la eurozona y en amarillo el composite, que no deja de ser uno que reagrupa manufacturero y servicios para dar una lectura general, vemos que habían recuperado desde principios de 2023, desde diciembre de 2022, vemos esa recuperación, ese rebote, y ahora desde marzo de 2023, abril, girándose los PMIs. Unos PMIs que de hecho se han seguido contrayendo este mes y que empiezan a preocupar. El PMI manufacturero de la zona euro en julio, aunque sea la lectura flash, que es la lectura adelantada y todavía falta confirmación de que sea la lectura final en las próximas semanas, aunque sea la lectura adelantada, está dando un nivel de 42,7, esa línea roja que, como ven, sigue debilitándose mes a mes. El consenso, de hecho, esperaba un 43,5 y el último dato fue 43,4, así que un 42,7 sigue en contracción por debajo de 50 y sigue empeorando esa contracción en la parte manufacturera europea, de la zona euro. Si miramos el servicios hasta ahora se había mantenido mucho más fuerte que la parte manufacturera, pero estamos viendo ese mismo comportamiento, debilitamiento en los últimos meses. Se esperaba 51,6, el último fueron 52 y ha salido 51,1 en la parte de servicios, así que poco a poco se acerca a ese nivel de 50. Sí, todavía está por encima de 50 el sector servicios en la eurozona. Eso significa que la actividad se ha expandido, pero poco a poco está llegando a ese límite de 50 donde podría volver a entrar en contracción, como pueden ver en el gráfico, hizo a finales de 2022. Por otro lado, si recogemos estos dos datos, vemos el composite que se dirige hacia el 48,9, así que reagrupando servicios y manufacturero, vemos contracción en el PMI por debajo de 50, 48,9, cuando el último dato era de 49,9. Así que una contracción que ya viene del mes pasado y que empeora durante este mes. ¿Qué dicen desde S&P Global, que son los que han proporcionado estos datos? El economista jefe ha dicho: es probable que la economía de la eurozona avance aún más hacia territorio de contracción en los próximos meses, ya que el sector de servicios sigue perdiendo fuerza. Y agregó que había una mayor probabilidad de que la economía alemana entrara en recesión en la segunda mitad de este año. Si miramos esos PMIs y los desglosamos por países, porque aquí hemos visto la zona euro, pero si miramos hacia Alemania y hacia Francia, que han publicado hoy esos PMIs,
vemos un debilitamiento general, pero sobre todo el que más destaca es esa línea roja. Y la línea roja corresponde al PMI manufacturero de Alemania. 38,8 es el dato que nos otorga ese PMI. Como pueden ver, una actividad manufacturera alemana que está muy contraída. Las fábricas alemanas están sufriendo. Y su peso industrial también es muy relevante, por lo que la gente se cuestiona hasta dónde se ha evitado la recesión en Europa. ¿Realmente se ha evitado o realmente todavía está por venir en los próximos meses? Todo eso son incógnitas muy importantes que habrá que ir respondiendo en los próximos días, pero sobre todo no dejar de prestar atención a esto y a las fuerzas deflacionarias que se están produciendo. Hace unos meses el problema era la inflación, ahora podría ser la deflación, la caída de la actividad, la potencial recesión que podría llegar en algunas zonas, como por ejemplo están pronosticando desde el S&P Global en Alemania, por ese hundimiento en las fábricas y en la parte manufacturera, pero sobre todo también caídas de precios que estamos viendo en la parte de los productores, no en el consumo, en los productores. Por lo que esto todavía es incluso peor, porque los productores sufren esa caída de precios, mientras que el consumidor no lo ve reflejado. El consumidor sigue pagando más, sigue haciendo frente a unos precios muy altos, pero empezamos a ver deflación en las fábricas. Hoy, por ejemplo, hemos conocido ese dato de PPI en España, que salía en el entorno interanual del menos 8,1%. Así que fíjense, los precios del productor en España han caído un 8,1% en el último año. Ya hablamos de una deflación bastante pronunciada cuando hace unos meses veíamos una inflación en los productores. Veremos cómo se traslada todo esto al consumidor. Recuerden, inflación del consumidor sigue todavía bastante alta en prácticamente todos los países europeos. Si miramos ahora mismo hacia lo que está diciendo la FDIC, importante porque está alertando de una cosa de los bancos. Ya les decíamos, los bancos no están diciendo toda la verdad. Importante el tuit que ha publicado esta misma tarde la FDIC. La FDIC es la Corporación de Seguro y Depósitos. Como pueden ver, es la que rescató esas cuentas, también por el gobierno, pero es la que asegura las cuentas hasta $250.000. Bueno, todas las cuentas que sobrepasen los $250.000 no están aseguradas bajo la FDIC, no están aseguradas bajo esta protección de seguro de depósitos. Y dicen, desde su tuit, que han observado que muchos bancos que están asegurados por la FDIC no están reportando los estimados de los depósitos que no estarían asegurados. Esos depósitos son los que sean más de $250.000. Dicen que hoy recuerdan a los bancos restantes que no han publicado esto, la importancia de trasladar la información pertinente, la información real. Quieren que los bancos realmente informen sobre todos esos depósitos de forma real, que no oculten la realidad, que no están asegurados, disculpen, que están ahí, pero que no están asegurados, que están por encima de los $250.000, por lo tanto son depósitos que no contarían como asegurados bajo la protección de la FDIC. Lanza un mensaje a estos bancos. ¿Qué estarán ocultando y por qué no están compartiendo estos datos tan relevantes? En Estados Unidos también hemos conocido PMIs manufactureros, PMIs de servicios del S&P Global también, y es el dato flash, el dato adelantado. No tenemos el dato final todavía, pero el dato adelantado de Estados Unidos vemos algo diferente a Europa. Mientras que en Europa veíamos una caída del manufacturero y de los servicios, en Estados Unidos vemos un cierto rebote del manufacturero que pasa de 46,3 a 49, se acerca otra vez a la zona de 50, quiere rebotar, quiere recuperar, pero empezamos a ver que los servicios empiezan otra vez a caer de 54,4, han marcado un mínimo de 5 meses en 52,4, caen de 54,4 a 52,4. Mínimo de 5 meses los servicios se están debilitando. Y recuerden que hasta ahora lo que había mantenido la economía estadounidense a flote son esos servicios, es esa resiliencia en la parte de servicios. Veremos qué ocurre si los servicios o el PMI de servicios empieza a contraerse, pierde ese nivel de 50, todavía en 52,4, pero perdiendo puntos importantes con respecto al mes anterior. ¿Qué han dicho desde el PMI de Estados Unidos? Chris Williamson, dice el economista jefe de negocios del S&P Global, que julio está viendo una combinación no deseada de crecimiento económico más lento, creación de empleo más débil y confianza empresarial más pesimista e inflación pegajosa. Dicen que la tasa de crecimiento de la producción media en manufactura y servicios es consistente con la expansión del PIB a una tasa trimestral de aproximadamente el 1,5% al comienzo del tercer trimestre. Eso está por debajo del ritmo del 2%
señalado por encuestas como por ejemplo la de la Fed de Atlanta, que enseguida veremos, que esperan un crecimiento del 2% en el próximo trimestre. Sea como sea, vemos un PMI en Estados Unidos que empieza a mostrar debilidad en la parte de servicios, la parte manufacturera que quiere rebotar y un dato importante, en la parte de subcategorías, los precios que están volviendo a rebotar según han informado los productores, completamente distinto de lo que hemos visto en Europa, por lo menos en el día de hoy, donde los precios siguen cayendo. Fíjense que el mercado afronta esta semana con un optimismo que empieza a ser más relevante. La encuesta de inversores individuales, la AAII, American Association of Individual Investors, a eso hace referencia el acrónimo, ha presentado hoy esa encuesta donde se ve que hay un 51,4% de alcistas. A falta de esta semana tener los datos actualizados, ya hay un 51,4% de personas que están alcistas que han respondido a la encuesta y tan solo un 21,5% de bajistas. Esto sería el nivel máximo en un año de optimismo que se ve en esta encuesta realizada por la AAII. Y si miramos la parte de CNN, este dato que elaboran del Fear and Greed Index, el índice de euforia y miedo, vemos que empieza a entrar en la zona de extrema euforia. Todavía no está ahí, todavía puede llegar hasta los 90 y pico puntos, que sería la euforia máxima, pero todavía está en 82. Pero empezamos a ver que ese optimismo en los mercados empieza a trasladarse. Ya veíamos la semana pasada que incluso los gestores de fondos ya estaban viendo el soft landing como la mayor probabilidad de escenario en los próximos 12 meses. Un aterrizaje suave sin entrar en recesión. Veremos si lo consiguen. Parece ser que ahora ya nadie le preocupa la recesión. Y mientras tanto, el mercado sigue empujando, un mercado que poco a poco empieza cada vez más a alejarse de su media de 200. A algunos les preocupa, algunos inversores se sienten preocupados porque dicen, ¿cuándo va a corregir el mercado? Se empieza a encontrar cada vez más lejos de sus medias. Y si miramos esta gráfica tan interesante que comparte Fundstrat, lo que vemos es que el índice se ha alejado ya, si miramos el S&P 500, un 12,3% de su media de 200. Y cuando esto ocurre, nos dice Fundstrat, esto puede tener, parece que puede estar muy extendido el índice, parece que puede llegar la corrección pronto, pero no se equivoquen. Cuando suele estar tan extendido de su media de 200 sesiones, ahora mismo a un 12,3% de su media de 200 sesiones, que estarán en el entorno de los 4.000 puntos aproximadamente, todavía podría irse hasta por encima de 20%. Todavía podría haber una euforia final que pudiese sorprender a los mercados. Así que no descartemos ese hecho, que aunque empecemos a ver mayor optimismo, unos índices muy extendidos, todavía incluso podríamos tener sorpresas, pero todo apunta a que dentro de poco deberíamos empezar a ver la corrección, sobre todo por lo que ha indicado Bank of America. Una cierta corrección sería lo lógico en estos meses sobre todo de agosto y septiembre, porque si se fijan en esta tabla, vemos que los primeros 10 días y los últimos 10 días de agosto tan solo tienen un porcentaje de tiempo en positivo del 51%. Así que es el porcentaje de los porcentajes más bajos de todo el año, donde la estacionalidad es la más débil. Agosto suele ser uno de los meses estacionalmente más débiles, junto con septiembre. Incluso los últimos 10 días de septiembre, fíjense que tan solo el 40% de las veces, desde 1928 hasta ahora, hasta 2023, el S&P 500 ha estado en positivo. Solamente el 40% de las veces. Por lo tanto, tenemos un 60% de probabilidades de que los últimos 10 días de septiembre sean negativos. Pero también los primeros 10 días de septiembre tienen un 44,21%. Como ven, desde los primeros 10 días de agosto hasta los últimos 10 días de septiembre suele ser una estacionalidad bastante baja. Justo en un momento en el que los semiconductores, que son los que han marcado la pauta y el liderazgo de todo este rebote de mercado, fíjense, estamos mirando ahora mismo el ETF SMH, el ETF de VanEck Semiconductors, donde Nvidia tendría el mayor peso dentro de este ETF, y luego estaría Taiwan Semiconductor. Ya vimos los resultados de TSMC la semana anterior, donde veíamos que los resultados no eran del todo buenos y que se reducía todavía ese estimado de ingresos para el año 2023. De una bajada del menos 5%, se incrementaba la bajada al menos 10%. Bueno, pues ahora todo va a depender de los resultados de Nvidia. Nvidia es la que va a marcar la siguiente pauta dentro del sector de semiconductores. Romperá máximos y continuará este incremento que hemos visto en las últimas semanas, este rally y esta subida de los semiconductores en los últimos meses, seguirá adelante si Nvidia trae unos buenos resultados, o decepcionará Nvidia en los resultados y entonces justo el nivel de resistencia hará efecto. Como ven, una zona crítica donde toca decidir y por supuesto será con esos resultados empresariales. Nvidia, que pronosticaba 11.000 millones de dólares, veremos si hay algún cambio en este pronóstico, como ha hecho ya TSMC.
Mientras tanto, dice Jay Keppel, en esos niveles de resistencia, no dice, invitado de hecho especial que traemos muchas veces a Negocios Televisión y entrevistamos en el cierre de Wall Street de Sentiment Trader, dice Jay Keppel en su Twitter, el momentum sigue favoreciendo a las tecnológicas y a los semiconductores, pero la estacionalidad no. Fíjense que la estacionalidad empieza un momento en el que tienden a comportarse mal en agosto y septiembre, así que cuidado porque podría coincidir justo con una recogida de beneficios. Pero lo más importante, sobre todo, van a ser, como les decía, esos resultados empresariales. 48% de las compañías presentan esta semana. Fíjense qué importante es la semana de julio, esta última semana de julio. Y aquí les traigo una tabla donde se ven estos resultados empresariales, pero no por día únicamente, sino por lo que está esperando el mercado de opciones. ¿Qué movimiento implícito está esperando el mercado de opciones dentro de todas estas acciones? Fíjense, Spotify, Snapchat y Meta son las que se espera un mayor movimiento implícito dentro de estas acciones por el mercado de opciones. Eso es lo que están descontando, que puede haber incluso sorpresas en movimientos por encima del 10%, ya sean positivo o en negativo, pero por encima del 10%. Mientras se esperan movimientos un poco ligeros, más ligeros en grandes tecnológicas como son Google y Microsoft, donde se esperan movimientos de hasta el 6% positivo o negativo, y un poco más contenido a las empresas, sobre todo de consumo básico, donde vemos McDonald's, vemos Procter & Gamble, vemos Colgate, ahí vemos unos movimientos más pequeños del más menos 2%, y también importante Visa y Mastercard, que mostrarán una lectura del consumo. Así que iremos analizándolo todo esto esta semana en el cierre de Wall Street. Fíjense qué de resultados tenemos por analizar y qué de pistas nos darán sobre cómo está el consumidor, cómo se está comportando, qué pistas nos dan esas empresas de diferentes ángulos y ver sobre todo Mastercard y Visa cómo está el consumo, qué nos están diciendo sobre el consumo, donde se esperan movimientos del más 3, menos 3% aproximadamente. Así que lo más importante de esta semana posiblemente sean esos resultados de Spotify, Snapchat, Meta en cuanto a movimiento, en cuanto a volatilidad, podría ser donde más sorpresas veamos. Mientras tanto, otra de las sorpresas, nos preparamos para ese PIB, aunque todo se centre en la reunión de la Reserva Federal, donde ya se descuenta una subida de 25 puntos básicos. Parece ser que todo va a ir por ahí. 25 puntos básicos es lo que ya dijo la Fed. Eso es lo que descuentan ahora mismo los swaps en casi un 100% de probabilidad. Parece ser que todo iría por una subida de 25. Recuerden que tampoco hay pronósticos a otorgar por parte de la Reserva Federal este mes. Se hace cada trimestre, así que no tienen que compartir pronósticos, por lo que no se la van a jugar, no van a cambiar el dot plot, no van a dar absolutamente ningún tipo de nuevo pronóstico. Van a mantener lo que dijeron en la anterior reunión. Posiblemente suban esos 25 puntos básicos que ya tiene descontados el mercado y seguirán con su mismo discurso de siempre. Algo que el mercado ya está, por supuesto, descontando y ya es algo que espera, no es algo que sea sorpresivo. La sorpresa sería si hay pausa, porque estaría dando a entender la Reserva Federal que no suben esos 25 puntos básicos, o bien porque realmente creen que la inflación va a bajar de forma agresiva al 2%, o bien porque están viendo algo dentro de los bancos que no les gusta. Así que la sorpresa más bien estaría por la pausa o por no subir que por el 25 puntos básicos, que es lo que está esperando todo el mundo y lo que descuenta ahora mismo el mercado en un 100% de probabilidad. Mientras tanto, otro dato que queda un poco más a la sombra, nos darán la primera lectura en Estados Unidos del PIB del segundo trimestre. Segundo trimestre que arranca ya. Recuerden ese primer trimestre que se revisó el PIB al alza en la tercera lectura, en la tercera revisión, y vimos un PIB que subía casi en tendencia por el 2%. Pues ahora se espera que nos den una primera lectura del segundo trimestre que también, según el GDP Now de Atlanta, que estima más o menos qué esperar del PIB, que esté por encima del 2%, un crecimiento por encima de tendencia. Veremos, no es lo que apuntan los PMIs que decía el S&P Global, que daban más bien un crecimiento por el entorno del 1,5%. Veremos, por supuesto, cuál es el dato, pero recuerden, el PIB hay hasta 3 revisiones y ya en el último trimestre, en el primer trimestre de 2023, vimos cómo se revisó casi 0,7% al alza. Así que pueden darnos un dato, pero al mes siguiente, si hay una revisión importante, cambiarlo por completo. Aún así, estaremos aquí para analizarlo, como siempre, en Negocios Televisión. Se viene una semana de lo más interesante por delante en zonas muy importantes en todos los índices. Eso es lo que iremos comentando y analizando día tras día. Un abrazo.